Hola, bienvenidos, amigas, amigos, actores, actrices, directores, directoras, docentes, todos aquellos interesados en la comunicación y en la expresión, que bueno, ya saben, aquí les comparto mucha información que tiene que ver con eso, con la expresión, con la comunicación, con la improvisación, tanto teatral como escénica, como audiovisual, con diferentes aspectos de la actuación aplicadas tanto al arte del teatro y de la actuación frente a cámara, etcétera, como también a otras actividades. Tengo alumnos que no pertenecen al ámbito artístico y que pueden aprovechar estas técnicas que trabajamos para aprovecharlo en diferentes ámbitos. Así que, bueno, bienvenidos a todos los interesados en esto. Están en el lugar adecuado y hoy, miren, tenemos un trabajo que es muy interesante porque es un análisis que voy a hacer sobre ciertos aspectos no verbales y verbales también expresivos. Subrayo la palabra aquí expresivo porque me baso fundamentalmente en el análisis de la parte actoral y la parte artística de esta persona que, creo que no hace falta presentarla. Aquí está Robin Williams, ya lo habrán visto en el título. Robin Williams, bueno, un actor que ha comenzado su camino a la fama, digamos, al conocimiento internacional a través de la serie Mork y Mindy de los años 70, que es una serie que recomiendo para los más jóvenes. Si no la vieron, googleenla, búsquenla y van a ver qué fantástico el trabajo que hace en sus inicios Robin Williams, que tiene un código muy clownesco, muy de comedia física y clown. Es muy interesante de verlo en ese momento. Y también, bueno, Robin Williams ha pasado por otras experiencias también que tienen que ver con lo cinematográfico. Ha hecho películas dramáticas, como por ejemplo La Sociedad de los Poetas Muertos, o también Patch Adams, que es una película que habla sobre este doctor que se especializa en la comedia o en el clown aplicado al hospital y a los tratamientos de hospital y de enfermos graves y terminales, etcétera. Cómo el humor puede sanar, que es otro aspecto del humor súper interesante que tal vez en algún otro momento lo abordemos. Pero bueno, vamos a meternos de lleno estoy un poquito de carraspera, disculpen, en este trabajo de Robin Williams, que es un video que yo he visto hace mucho tiempo en YouTube y después no lo vi más. Y bueno, para hacer este análisis, que digamos es una revisión de un análisis que yo ya había hecho para unos alumnos de un grupo de Colombia, en el cual, bueno, analizamos varios aspectos del clown, teniendo en cuenta esta entrevista que le hicieron a Robin Williams, que no es una entrevista normal, sino que es una entrevista con un despliegue actoral impresionante que él hace. Ya lo van a ver, lo vamos a analizar parte por parte, lo vamos a ir cortando y vamos a ir viendo qué hace en cada parte y qué recurso utiliza. Seguramente este video no lo vamos a poder hacer entero o poner entero en YouTube porque va a quedar bastante largo, creo, por lo que intuyo. A pesar de que no es tan larga la participación de Robin Williams, el análisis y demás nos va a requerir de determinado tiempo que me parece que no es compatible con los tiempos de YouTube en principio. Pero bueno, vamos a ver cómo queda y vamos a ver cómo lo seccionamos. Pero les recomiendo, sobre todo el final, porque hace un trabajo impresionante con improvisación clásica. Ya van a ver a qué le llamamos improvisación clásica contemporánea, en actuación, ¿no? Porque ya sabemos que hay improvisación en otros aspectos del arte, tanto en la pintura como en la música, en diferentes aspectos, en la danza, bueno, etcétera. Hay diferentes aspectos de la improvisación aplicadas al arte, pero bueno, aquí nos vamos a focalizar en la improvisación aplicada a la actuación. Y bueno, ese trabajo que hace sobre el final es imperdible, es increíble, con unos recursos que tienen que ver con la improvisación que están aplicados al pie de la letra y de manera magistral por Robin Williams. Así que les recomiendo que no se pierdan ese final. Entonces nos vamos a adentrar directamente ahora a empezar a analizar a Robin Williams, que en principio lo tenemos aquí con una cara de sorpresa total. Ya vamos a ver por qué es la sorpresa. Es una sorpresa de él, ¿no? De su persona. Insisto en esto, que es de su persona, de él, porque vamos a ver cómo de a poco se lo va prestando a su actor cómico, o a su clown, podríamos decir, para que su clown se exprese a partir de esta sorpresa, de este estado de sorpresa que le genera la pregunta del conductor. Ya nos vamos a adentrar en eso. Y antes quiero decirle que se suscriban al canal, que por favor se suscriban al canal porque eso hace crecer el canal.
YouTube va viendo que hay más suscriptores y eso va haciendo crecer una bola de nieve que va siendo cada vez mayor, y esta comunidad, querida comunidad que ya, bueno, estaba creciendo a buen ritmo, puede crecer a un ritmo mayor todavía si YouTube recibe señales de que mucha gente está participando. Entonces dejen comentarios. A los canales que son educativos me uno al clamor de los colegas que hacen videos educativos. Los canales educativos son más complicados de hacer crecer en esta plataforma. Entonces, bueno, cuanta más participación tengan de ustedes y cuantas más señales se reciban de que hay movimiento y que hay participación de ustedes que están mirando este video, les vamos a agradecer muchísimo, porque YouTube va a recibir esas señales y va a promocionar más el video y la comunidad va creciendo más. Así que bueno, ayúdennos a que llegue esto a mayor cantidad de gente, ya que no tiene un fin de lucro, sino que es un fin de compartir con colegas y personas interesadas estas actividades y estas técnicas que realmente son muy útiles. Bien, vamos a meternos entonces directamente en el video, y les decía, cara de sorpresa de Robin Williams. Ya vamos a ver por qué está tan sorprendido, pero bueno, en principio les cuento que esta sorpresa es una sorpresa personal. Él es muy expresivo, bueno, es un actor, tiene incorporado este trabajo de comunicar y de expresarse, pero hay una diferenciación entre cuando es una expresión en lo personal y cuando es una expresión desde lo actoral. En este caso comienza con una expresión desde lo personal, ¿no? Viene de una serie de halagos que le vienen haciendo en esta entrevista. Yo tomé una sección de esta entrevista. Un paréntesis hago, quienes quieran tener la entrevista completa me pueden escribir a mi Instagram, que está aquí, aquí sobre este lado, @Ricardo Berens. Ese es mi Instagram. Pueden escribirme de forma privada o en forma pública y yo les envío el link de la entrevista completa, ¿no? El despliegue completo, que es interesante verlo completo. Aquí lo vamos a seccionar con fin de poder analizar parte por parte, pero si ustedes lo quieren ver completo, ahí se comunican y yo se los paso. Es interesantísimo lo que pasa aquí, que es la transferencia de la sorpresa personal esa sorpresa él se la transfiere a su personaje cómico, o si lo analizamos desde el punto de vista del clown, a su personaje clownesco. Ya nos vamos a meter un poquito más en el desarrollo de los personajes clownescos, como son y demás, pero en principio, analizando esto, lo van a poder empezar a ver quienes no tengan experiencia en el trabajo del clown, y quienes sí por ahí han transitado comedia y clown van a poder verlo desde otro aspecto del análisis, según lo que les voy diciendo. En principio, entonces, esa sorpresa personal que él recibe a partir de lo que le dice el presentador, que ya vamos a ver el tenor que tiene lo que le dice el presentador, porque lo eleva de una manera brutal, podríamos decir. Esta sorpresa entonces se la va prestando a su personaje cómico. En principio, contarles algo que tiene que ver con la técnica que se aplica tanto en improvisación como en actuación, que es la relación de estatus. Bueno, esta relación de estatus en una situación también, ¿no? Porque no necesariamente tiene que ser una ficción. En una situación de la vida real sucede también que hay una relación de estatus entre dos personas, que son las que protagonizan esa situación, o entre una persona y un espacio, o entre una persona y un objeto, ¿sí? Estas son las variables que podemos ver de relaciones de estatus. Las relaciones de estatus, para explicarlo brevemente, porque es un trabajo que demanda una explicación un poquito más larga para poder comprenderlo en su totalidad, pero bueno, en síntesis y brevemente, es una relación de una diferenciación de manejo de esa situación escénica o de la vida real, ¿no? Alguien tiene el manejo de esa situación y alguien no lo tiene tanto. Entonces, quien está en estatus alto tiene el manejo de la situación escénica de una ficción o de una situación real, y quien está en estatus bajo no puede manejar esa situación. Obviamente hay muchas variables en esto. En algunas situaciones los estatus bajos cambian y pasan a ser estatus alto. Hay un juego de lo que se llama el juego del balancín de estatus. El estatus alto baja y el estatus bajo sube. Bueno, hay una serie de juegos que se pueden dar en esta relación, pero bueno, en principio alguien tiene un estatus alto y alguien tiene un estatus bajo, para hacerlo esquemático. Aquí, en esta entrevista, Robin Williams tiene el máximo estatus, porque es la figura convocante, es donde están puestas todas las miradas, donde el programa está dedicado a Robin Williams, etc. Entonces, él ya de por sí en esta situación de la vida real tiene un estatus alto.
todo está puesto en dirección a Robin Williams y es quien maneja la situación, aunque por momentos ese estatus pasa al presentador, porque el presentador es quien maneja las situaciones. Pero en un momento Robin Williams pasa a manejar las situaciones porque cuando el presentador pregunta, quien responde es Robin Williams y quien maneja esa situación es Robin Williams. Entonces, él de por sí ya está en un estatus alto. Ahora, con lo que le dice el presentador, ya lo vamos a escuchar, su estatus sube aún más. ¿Por qué? Miren. All of us admire the lightning fast physical reflexes of great athletes. For those of us who have not been blessed with your... Entonces le dice que todos admiramos a los grandes atletas que tienen grandes reflejos. Bueno, ahí lo pone en ese lugar a Robin Williams, es decir, que lo eleva, ¿no? Y ahora eleva todavía más la apuesta porque le dice que quien no hemos sido bendecidos con ese don que él tiene, que Robin Williams tiene, ¿cómo explicas esos reflejos mentales que tiene? Por eso también esta nueva cara de sorpresa de Robin, ¿no? Ya viene de una sorpresa, ahora una nueva cara de sorpresa que es, bueno, ahí está el arqueo de las cejas hacia arriba, esas arrugas que se le forman en la parte de la frente. Comunica esto, sorpresa, todavía desde lo personal, yo creo que todavía está en un rol personal, todavía no lo está actuando, pero vamos a ver cómo de a poquito va actuando cada vez se lo presta más a su actor cómico. A ver, un poquito más atrás, desde aquí. The mental reflexes that you deploy and are deploying tonight with such awesome. Ahí ya comienza a actuar, ven que ya el rostro se transforma un poquito más expresivo, ya es un poquito hiperexpresivo, entonces ya se lo está prestando cada vez más a la actuación y la dirección de la mirada pasa de mirar al presentador, como en este caso, que todavía está mirando al presentador, a mirar al público. Entonces cuando mira al público ya está en la situación de actuar, ¿no? Está dirigiéndosele al público, que es una de las características también de muchos estilos de comedia y del código del clown, ¿no? Que es la dirección de la mirada hacia el público y el rompimiento de la cuarta pared. Entonces vamos a ver cómo hace ese pasaje. Ahí actúa un poquito más. Y ahí me salté un poquito, voy a ir para atrás un poco. A ver, porque aquí hay un gesto y un sonido. Ese silbido ya también es un poquito elevado de tono, ¿no? Es raro escuchar a alguien normalmente reaccionar diciendo, ¿no? Como wow. Es ya un poquito más actuado. Y ahora comienza una actuación mayor. No, ahí también, ¿no? La apertura de los ojos, una actuación un poquito mayor. Y ahora viene una reacción que es bien interesante porque les decía, él está en el máximo estatus, el presentador lo está elevando aún más de estatus. Y esta reacción que él tiene, que es esta. Vieron que él se inclina sobre sí mismo, es decir, que achica el espacio de acción. Se ríe, corta el contacto visual con el presentador y con el público, como que se ensimisma, ¿sí? Y en ese movimiento y en esas acciones son todos signos de estatus bajo. ¿Por qué sucede esto? Robin Williams trata de lograr, y logra obviamente, una empatía con el público. Al estar elevado al máximo estatus y como el presentador lo eleva aún más de estatus, él al bajar de estatus logra la empatía con el público, porque estando tan elevado de estatus y tan exageradamente elevado, podríamos decir, porque esta situación de eres un genio, eres un atleta de extrema, con reflejos extremos que nadie tenemos y no hemos sido bendecidos como lo has sido tú, etcétera, etcétera, lo pone en un lugar, en un pedestal muy difícil para que el público empatice. El público se distancia, ¿no? Y lo observa como una deidad prácticamente. Entonces, este movimiento de cerrarse sobre sí, de achicar el espacio del cuerpo, el espacio de expansión del cuerpo, lo achica lo mínimo que puede dentro de esta situación, y la risa y el cortar el contacto visual, bueno, son todos síntomas de estatus bajo que logran la empatía del público, y vamos a ver cómo sigue. Voy a trazar un poquito para que lo vean.
Y ahí se reincorpora. Se reincorpora porque ya ahora se mete de lleno en lo que es la actuación. ¿Sí? Ahí se reincorpora, hace este pequeño gestito de como, bueno. Y a partir de aquí se mete de lleno en la actuación, con un recurso que es la parodia. Vamos a ver qué es lo que hace y cómo parodia. Damn it, man, what's going on with you? What? Jim, I'm a doctor, not a busboy. I don't know why. Ok, parodia al presentador, ¿no? Las preguntas que le hizo recién el presentador, él las lleva, todavía las sube más de tono, a un tono más absurdo todavía. Y es el personaje que está construyendo ahora de la parodia del presentador es alguien que está exigiéndole a un genio que explique por qué es genio, cómo hace las cosas que hace, ¿no? Y desde un lugar de exigencia. Es decir, que de alguna manera juega un estatus, ese personaje es un estatus alto, ¿no? Es que le está exigiendo a otro. Todos los componentes de ese personaje son de estatus alto, tanto la voz gruesa, la voz prepotente o impositiva, los gestos cortados, ¿no? Y esta actitud de exigirle al otro, bueno, son todas actitudes y gestos de estatus alto. Y obviamente el contraste de ese estatus alto es lo ridículo que está pidiendo, porque le está hablando a un genio que es supuestamente un estatus más alto que él, pero bueno, le está exigiendo que explique por qué es un genio, ¿no? Entonces la situación es graciosa y bastante absurda. Vamos a ir un poquito para atrás, entonces. I'm a doctor, not a busboy. I don't know why. What is about your mind? What is it that does this thing to you? I try to explain. Y ahí viene un gesto que es bien interesante. Bueno, todo lo que dice, ¿no? Es lo mismo que dice el presentador, que dijo el presentador antes, pero bueno, dicho de una manera mucho más cómica y mucho más extrema. Y este gesto que va a hacer ahora, vamos a verlo un segundito, que es ese gesto.